Y acá en DNews seguimos repasando la información que se genera desde Chile, en este caso de Procultura, donde han salido a relucir distintos nombres importantes de la política de ese país. El más destacado, sin duda alguna, el del presidente Gabriel Boric. Y para explicarle a toda Latinoamérica de qué va este caso, realmente cómo podemos entender el nivel de lo que está ocurriendo en Chile, hasta ahora vamos a establecer un contacto con Cristian Araya. Él es jefe de bancada del Partido Republicano y le damos la bienvenida acá en DNews. Gracias por estar con nosotros, Cristian. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por conectarse con nosotros y justo como lo decía, es importante explicarle a toda Latinoamérica qué es lo que está pasando en Chile y cómo podemos entender este caso de Procultura. Mira, hace poco más de un año y medio se destapó un escándalo de corrupción en el cual se descubre un mecanismo para desviar recursos públicos basado en una estructura de fundaciones que prestaban servicios al Estado y cuyos recursos se desviaban a fines políticos o, o con un fin de lucro. En ese sentido, el caso Procultura es el más emblemático. Estamos hablando de 6.000 millones de pesos, o sea, cerca eh, de 6 millones de dólares, en los cuales Alberto Larraín, un hombre cercano al presidente de la República, estructuró una fundación prestando servicios que finalmente no se condecían con la realidad, cobraba cifras millonarias para poder financiar la militancia. Este es un modelo que viene a replicar lo sugerido por Íñigo Errejón, el fundador de Podemos, el partido político español, quien les dijo en algún momento, él es un gran referente para el Frente Amplio, les dijo, tienen que generar estructuras para cuando no estén en el poder, para mantener viva la militancia. Bueno, y básicamente eso es lo que hicieron. Crearon estas fundaciones, fundaciones que prestaban servicios al Estado y que iban a servir de soporte para cuando no estuvieran en el gobierno. Lamentablemente, por desgracia para ellos, fueron descubiertos y hoy, en una investigación que ha llevado el Ministerio Público, se ha logrado determinar la participación de numerosas autoridades en distintos roles y eso hoy llega incluso al nivel del presidente de la República, quien toma contacto telefónico con la ex señora de Alberto Larraín y se está investigando esa línea de acción. La señora Josefina Uneus es hermana de Cristóbal Uneus. Cristóbal Uneus es socio de Anholster. Anholster es una empresa que presta servicios para el Estado y que se adjudica vía trato directo un, un convenio que le entrega cerca de $1 millón para la supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos. Así es como van apareciendo distintas ramas, en este caso de corrupción, y que lamentablemente involucra al círculo más íntimo del presidente de la República. Y Cristian, ¿cómo reciben, ¿no?, las denuncias que se hacen por parte del entorno del presidente de que el hecho de que se haya publicado esta conversación telefónica forma parte de un espionaje? No, da cuenta de una investigación al círculo de Procultura. Josefina Uneus era sujeto de interés para la investigación, era la ex señora de Alberto Larraín, claramente tenía una participación en este caso. Ahora el punto es, si el presidente de la República llama a alguien que es sujeto de interés para el Ministerio Público, la culpa no es del Ministerio Público, sino del presidente de la República. Así que esto ha sido más bien una defensa corporativa, más propia de un cartel que la reacción que correspondía de parte, en este caso, del partido del presidente, que es el Frente Amplio. Creo que es muy lamentable que se ejerza presión al Ministerio Público, pasando a llevar la separación de poderes. Aquí nosotros no estamos poniendo en duda la probidad o diciendo que el presidente de la República es corrupto, sino que está involucrado su círculo más íntimo, Mm. que ha tenido una participación al menos imprudente, que se involucra y se preocupa de cómo va la defensa de Alberto Larraín, de Josefina Uneus y otros, lo que nos parece inaceptable y que lamentablemente el presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, en vez de responderle a los chilenos, viaja de forma, diríamos, sorpresiva a Japón y China para una gira que no estaba planificada en la hoja de ruta del Ministerio de Relaciones Exteriores.
no dando cuenta, no dando respuesta frente a esta situación que es muy grave, porque es él, la primera autoridad del país, el que tiene que dar respuesta a esta situación. Pero justamente Boris desde China ofrecía también declaraciones y decía básicamente que se investigue lo que se tenga que investigar. Y creo que una frase que ya ha sido bastante conocida dentro de este caso es que quien caiga, quien tenga que caer, ¿no? Es lo que decía Boris más recientemente. Esas son palabras de buena crianza, pero a la hora de los que hubo, no ha entregado el celular. Nosotros desde el Partido Republicano le hemos incitado al presidente de la República que entregue su celular si no tiene nada que esconder, bueno, que entregue su celular al Ministerio Público, pero también encontramos inaceptable que su coalición de gobierno solicite al Poder Judicial la remoción del fiscal que está llevando a cabo esta investigación. O sea, básicamente declaran eso por un lado, pero en la práctica lo que hacen es ejercer presión a la justicia para remover al fiscal que está realizando la investigación. Creo que es un doble discurso inaceptable. No, nosotros no nos vamos a quedar con esta palabra de buena crianza del presidente de la República. Nosotros nos basamos en hechos y los hechos objetivos es que el presidente, 2 años después de ocurrido los hechos que son investigados, llama a la señora del principal actor de corrupción de este escándalo, muy preocupado de cómo va la defensa. Su conglomerado político solicita la remoción del fiscal. O sea, aquí hay varios antecedentes que son muy lamentables. Entonces, estas palabras de buena crianza, políticamente correcta, es decir, que caiga quien caiga, creo que no se condicen con la realidad. Cristian, y estos casos de desviación de fondos, de corrupción, creo que es lo que justamente se está investigando. ¿Cómo se habría llevado a cabo dentro de esta fundación y dentro de la labor de Procultura, ¿no? ¿Cómo hicieron? Porque hablabas de una cifra de 6 millones de dólares, o cómo habrían hecho, presuntamente, para desviar esa cantidad de dinero. Básicamente, Procultura actuaba como mediador, se adjudicaba distintos contratos de las más variadas funciones, desde programas de prevención del suicidio a pintura de fachadas de edificios, y luego subcontrataba estas funciones a algunas otras organizaciones o empresas. Y ahí se llevaban una parte, una comisión, y con costos siderales. Estamos hablando que superaban por 4 o 5 o 6 veces el precio de mercado. Desde que llegó Gabriel Boric al gobierno, Procultura aumentó en 10 veces la cantidad de recursos públicos que recibe. Entonces, claramente esta es una forma de desviar recursos públicos para, insisto, responder al modelo que se les enseñó desde España, que les enseñó directamente Íñigo Errejón, de crear estas instituciones para poder, comillas, mantener viva la militancia. O sea, eran estructuras paralelas para poder hacer de soporte al Frente Amplio principalmente. Y aquí hay una lista que está siendo investigada, es si ha habido financiamiento ilegal de la política, financiamiento ilegal de la campaña, toda vez que en algunos chats, en algunas conversaciones que han salido a la luz, hay algunas menciones que resultan preocupantes y que podrían dar cuenta de que ha habido financiamiento irregular de la política. Y en un caso que ha salpicado y que ha sonado fuerte en todo el país, en toda Latinoamérica, te agradecemos, Cristian, por esclarecerlo con el resto del continente. Acá en DNews estaremos muy atentos a la noticia desde Chile. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias por la invitación.